Pasamos a información nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que por temor los partidos como el PAN, el PT, el PRI y Movimiento Ciudadano no aprobaron la propuesta de revocación de mandato. Dijo, desde mi perspectiva, la razón por la que no fue aprobada es que probablemente los partidos tenían miedo de que si la presidenta aparecía en la boleta sin hacer campaña por un partido político en específico, algunos partidos obtuvieran más votos que otros. Añadió que los partidos políticos que no votaron a favor de esta revocación de mandato en realidad no tienen razón, ya que es una cosa, una es la revocación de mandato y algo diferente es la votación constitucional para diputados y presidentes municipales. Claudia Sheinbaum explicó que este plan B se aprobó ya lo principal, que es la disminución de privilegios, dijo, privilegios que causa por la que siempre se ha buscado quitarlos. Afirmó que cada quien tendrá que valorar la postura de los partidos que votaron a favor, el Partido Verde y por supuesto Morena, y quienes en contra de esta revocación de mandato. Con estas modificaciones aprobadas ayer en el Senado de la República en materia electoral, que ahorita le presento un parte de lo que se vivió, la reducción de estos privilegios, los congresos estatales no van a tener presupuestos millonarios, los municipios no podrán contar con más de 15 regidores y los funcionarios del INE y del tribunal no podrán ganar más que ella, que la presidenta Claudia Sheinbaum. La escuchamos. Esa parte no fue aprobada. Desde mi perspectiva, ¿por qué no fue aprobada? Pues probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Eso es lo que ellos decían. Desde mi perspectiva, eso es lo que a ellos les dio temor. Aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional para diputados, para presidentes municipales. Porque de todos los argumentos que se dieron ayer, no había uno solo que tuviera argumento suficiente para que la revocación no se hubiera podido hacer en el 2027 o para el siguiente presidente o presidenta en el 2033 y así sucesivamente. Entonces, desde mi punto de vista no había ningún argumento. Ahora, se aprobó lo principal, que es disminuir privilegios, que es en esencia la lucha que siempre hemos dado. Nosotros luchamos por acabar con el régimen de corrupción y privilegios que prevaleció por lo menos por 36 años en nuestro país, antes también, pero no a los niveles del periodo neoliberal. Entonces, esa parte se aprobó, la otra, pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron. Ahora, el PT votó en contra, pero también todos los otros partidos votaron en contra. Sí. Sí. Eso es muy importante. Bueno, ya que cada quien haga su valoración sobre los partidos que votaron a favor y en contra. Finalmente se aprobó esta reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el llamado Plan B. Fueron 87 votos a favor, 41 votos en contra. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto para reformar varias disposiciones de la Constitución en materia electoral. Durante esta sesión se aceptó una reserva presentada por la senadora Lizeth Sánchez García del PT, que ahorita escucharemos un poco de los argumentos, para suprimir los cambios al artículo 35 sobre la revocación de mandato, por lo que esta figura se mantiene en los términos vigentes de la Constitución. Sánchez García argumentó que su grupo parlamentario está respaldando el proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum, así como el fortalecimiento de la participación ciudadana. Sin embargo, sostuvo que la revocación de mandato y las elecciones son mecanismos con propósitos distintos que, de mezclarse en un mismo proceso electoral, se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático. Vamos a escuchar a la senadora representante del PT. En un momento le presento la información, en tanto le comparto que con estas reformas constitucionales, los ayuntamientos de los municipios ya podrán integrarse con una sindicatura y hasta 15 regidurías, 15 regidores representando y tomando decisiones ahí en el cabildo, no más. También se establece que el presupuesto de las legislaturas locales no debe exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.
Sobre las autoridades electorales, donde también hubo modificaciones, le informo que el dictamen precisa que los consejeros, magistrados, secretarios titulares de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas, así como sus homólogos del Instituto Nacional Electoral, que es el INE, organismos públicos locales electorales y tribunales electorales en los estados, no podrán percibir una remuneración mayor a la persona, la que recibe la persona titular del Ejecutivo Federal. En este caso es Claudia Sheinbaum. En el tercer transitorio del proyecto también se establece que el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República debe ajustarse de manera progresiva durante los 4 ejercicios fiscales subsecuentes. El fin es alcanzar, al término de ese periodo, una reducción acumulada equivalente al 15%. Y bueno, tras eso defendemos la revocación de mandato como un avance democrático, pero también creemos que los instrumentos democráticos deben diseñarse con responsabilidad para preservar su verdadera naturaleza, porque hay una diferencia fundamental. La elección es el momento en que el pueblo decide quién gobierna. La revocación de mandato, por su parte, es el momento en que el pueblo evalúa cómo gobierna quien fue electo. Son mecanismos distintos, tienen propósitos distintos y deben conservar su lógica democrática propia. Si ambos procesos se mezclan en un mismo calendario electoral, se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático. Por esa razón, nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el artículo 35 dentro de este dictamen, para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes de la Constitución y conserve su naturaleza democrática. No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla, de garantizar la estabilidad democrática del país frente a presiones externas o tensiones internas que pretendan distorsionar los mecanismos de participación ciudadana. Se emitieron 128 votos, de los cuales 87 son a favor y 41 en contra. Por tanto, se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación de los artículos. En consecuencia, quedan aprobados en lo general y en lo particular los artículos 115, 116 y 134, así como los transitorios sexto, séptimo y octavo del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Quedan aprobados en lo general y en lo particular los artículos 115, 116 y 134, así como los artículos transitorios del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional. En más información nacional, presentan programa para la protección de la industria de vehículos pesados. El secretario de Economía del país, Marcelo Ebrard, presentó el programa de atención inmediata para la protección de la industria de estos vehículos. Compartió que el objetivo es apoyar a una industria de la que dependen 200,000 empleos en el país, además de brindar apoyo a las personas para que puedan renovar sus vehículos, aumentar la seguridad en la red carretera y reducir las emisiones contaminantes. El secretario de Economía indicó que para alcanzar este objetivo se cuenta con un monto inicial de 2,000 millones de pesos como parte de este Plan México, deducciones fiscales y 250 millones de pesos de inversión directa de Nacional Financiera, de Nafin, para facilitar la adquisición de vehículos. Mencionó que dentro de este programa se implementará una norma oficial mexicana, la SNOM, que va a establecer los dispositivos mínimos de seguridad que deben incorporar los vehículos nuevos. Subrayó la importancia de esta NOM, ya que se tienen 30,000 accidentes anuales en los que participan vehículos pesados, además de que estas unidades emiten entre 6 y hasta 8 millones de toneladas de CO2 cada año.
Y precisó que con la nueva NOM se evitará la comercialización de unidades que pongan en riesgo la seguridad de las personas y se reduce el impacto ambiental. Señaló que con este decreto del Plan México se otorgará el incentivo de deducción inmediata para la compra de activos fijos. Es decir, se van a destinar los 2,000 millones de pesos para incentivar la adquisición de vehículos pesados, son autobuses, los tractocamiones, camiones de carga que se producen o se ensamblan en México, y en lugar de deducir la inversión en 4 años, se podrá hacer en un solo ejercicio fiscal. Ahora sí vamos a escuchar la explicación de Marcelo Ebrard. El objetivo es apoyar a una industria de la que dependen 200,000 empleos en nuestro país. Segundo, darle la mano a las personas, llamamos mujeres, hombre, camión, para que puedan cambiar sus vehículos. Tenemos que apoyarles, ayudarles, porque es el momento de hacerlo. Tercer lugar, esto va de la mano con aumentar la seguridad en toda la red carretera, con esta norma nueva, y en reducir las emisiones contaminantes. Este es, en resumen, tiene un monto inicial de 2,000 millones de pesos del Plan México, deducciones de impuestos, y 250 millones de inversión directa de Nacional Financiera para facilitar la adquisición de vehículos. Este es el paquete que nos pidió la presidenta preparar. Presidenta, pues cumplida la instrucción. Gracias. En otro tema, el cártel Jalisco Nueva Generación retoma los ataques. A un mes ya de la caída de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación reanudó ataques con drones explosivos en Michoacán. Autoridades reportaron que estas acciones representan una escalada en la violencia al emplear tecnología para atacar zonas específicas y obviamente se genera temor entre la población. Los ataques se han registrado en comunidades donde el grupo criminal está con fuerte presencia. Esto ha encendido las alertas de seguridad en toda la región. Vecinos de comunidades rurales externaron la preocupación y exigen al gobierno federal desmantelar al cártel de seguridad de sus habitantes. Pasamos a tema importante en el mundo. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acudieron a su segunda audiencia. Le detallo que el venezolano Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores llegaron a una segunda audiencia de procedimiento ante un tribunal federal, esto en Nueva York. Ellos son acusados de narcotráfico y en el caso del mandatario de narcoterrorismo también, en el cual se abordó el tema de su representación legal y los próximos pasos hacia un eventual juicio. Ambos acusados, en uniforme de reos, se sentaron al lado de sus respectivos abogados. Ya se habían declarado no culpables de los cargos federales en su contra en su primera audiencia, cuando Maduro Moros dijo que se consideraba un prisionero de guerra. El tema principal en esta audiencia, la segunda, para Nicolás Maduro y su esposa, fue una disputa sobre cómo pagar la representación legal de los acusados con los abogados de defensa, acusando que el gobierno de Donald Trump está violentando los derechos constitucionales de garantizar el derecho de los acusados a contratar sus abogados. El gobierno insiste en que el gobierno de Venezuela no puede trasladar fondos a cuentas de los acusados ya que está bajo sanción de Estados Unidos. Vamos a España, donde hay un caso de eutanasia que conmociona a ese país y a gran parte del mundo. Se trata de una jovencita de 25 años de edad. Ella tiene una discapacidad motriz en el 74% de su cuerpo y sobre todo un trastorno mental que le provoca depresiones profundas, algo de intentos de quitarse la vida. Se trata de la joven Noelia Castillo. Fue asistida en su propia habitación en casa para recibir la eutanasia. Fue complicado porque la joven compartió en una entrevista un día antes de que se quitara la vida. No tenía metas ni objetivos, se ha sentido sola, se ha sentido incomprendida y nunca han empatizado con ella. Realmente en esta entrevista se puede escuchar a la joven muy conmocionada y porque 25 años, la población española se pregunta cómo una joven con tanto futuro decide quitarse la vida. Pero en esa entrevista se dan pormenores de su historia. Usted se puede dar una idea de lo complicado que fue su vida. Hay abusos psicológicos, físicos, abusos sexuales. Ella ha sufrido de depresión, tiene un padre alcohólico y ludópata además. La joven Noelia estuvo luchando durante 2 años porque el sistema sanitario le otorgara el derecho a la eutanasia. Lo hizo en contra de su familia. Toda su familia obviamente la quería con vida.
Sobre todo su padre se alió con una asociación ultraconservadora de abogados cristianos, le asistieron gratuitamente para intentar impedir que su hija llevara a cabo sus intenciones. Finalmente se logró la eutanasia en España, donde es legal esta práctica, en Canadá también, en Alemania, en Países Bajos, y bueno, fue el primer caso para tomarle, explican, en una vía intravenosa. Después se aplicó un fármaco tranquilizante y fue aplicarle después 1 gramo de propofol, es un anestésico. Entonces, con toda esta combinación, la joven de 25 años de edad decidió terminar con su vida en España. Este caso está conmocionando a toda la nación y le decía a gran parte del mundo, un tema que está siendo comentado en redes sociales.